Estamos en el Gran Premio de Australia, al fin, y la tormenta está por desatarse. Pero tranquilos, no solo hablamos de la lluvia que se avecina, sino también de la tormenta figurada que está sacudiendo los pasillos del Paddock. La acción en Melbourne está al rojo vivo, y no solo por las altas temperaturas que estamos viviendo durante las prácticas. Las verdaderas nubes oscuras vienen para la carrera del domingo, un 91% de probabilidades de lluvia, amigos, lo que promete una carrera de esas impredecibles, donde el clima puede cambiar el destino de muchos pilotos. Y ya saben, cuando llueve, los menos favoritos a menudo tienen su oportunidad para brillar. Pero si hablamos de tormenta, también tenemos que mencionar los rencores entre pilotos que se están cocinando a fuego lento. El clima puede ser impredecible, pero las tensiones entre los pilotos son un hecho, así que prepárate para un fin de semana lleno de acción y drama, y todo en una sola dosis. Y bueno, aquí estoy sentada en primera fila con mi impermeable listo y observando cómo las cosas se están calentando en el paddock, porque sí, mientras las nubes acumulan por encima de nosotros, los pilotos no se andan con rodeos. Ya se ha armado todo un lío con los novatos y Helmut Marko no ha tenido compasión al dar sus opiniones sobre ellos. Marko dejó claro que no está muy convencido de los novatos de este año. Para él, Gabriel Bortoleto es solo un piloto B y Jack Doohan ni siquiera tiene seguro terminar la temporada. Vaya. Y claro, todo esto no ha hecho más que aumentar las tensiones porque Bortoleto ya le respondió. En vez de acobardarse, el brasileño le recordó que ha ganado la Fórmula 2 y la Fórmula 3 después de vencer a los pilotos de Red Bull. Pero pues eso no es todo. Liam Lawson, quien ya había desplazado a nuestro queridísimo Checo Pérez, es otro de los novatos que tiene a muchos en la Fórmula 1 deseando que le vaya mal. Yo soy una de esas. También Lawson ha revelado que Lewis Hamilton ha sido muy acogedor con él en los últimos meses, pero otros quizá no tanto. El neozelandés recuerda que con los quizá no tan acogedores tuvo algún altercado el año pasado y posiblemente hace referencia a Fernando Alonso y Sergio Pérez, aunque nunca lo menciona directamente. Lawson tampoco ha ocultado su admiración por Hamilton desde que era pequeño. Siempre ha sido de apoyar a pilotos neozelandeses como Richie Stanway, pero su equipo favorito fue Red Bull. A pesar de ser novato, Lawson destaca que Hamilton le ha mostrado apoyo, mientras que otros, con los que tuvo los altercados en 2024, pues no lo han sido tanto. En cuanto a la rivalidad con algunos pilotos, Lawson subraya que el ambiente de la Fórmula 1 ha sido complicado, especialmente cuando recién llegas. Recuerda que los equipos suelen confiar más en la experiencia que en la juventud, pero su oportunidad llegó gracias a sus esfuerzos como piloto de reserva. Y bueno, hablando de los altercados, Lawson recuerda que tuvo una gran discusión con Jack Doohan en la Fórmula 2 cuando este lo chocó en una carrera en 2022. A pesar de ese enfrentamiento, el tipo sanó las heridas y después de un tiempo, ambos dejaron atrás el incidente. El neozelandés remarca que su padre le recordó cuando tenía 12 años y había hecho algo similar en Nueva Zelanda, lo que lo llevó a una sanción. Comenta que su padre lo llamó después de la carrera y dijo: Liam, es la segunda vez que haces esto. Y pues dice que no es algo que vaya con él y que no lo va a hacer de nuevo. ¡Ay, ajá! Lawson también dejó claro que el incidente con Pérez fue innecesario, a pesar de que el enfrentamiento no les costó puntos a él, pero sí a otros pilotos. Con el tiempo, Lawson reconoció su error y se disculpó. A pesar de las tensiones y los incidentes, Lawson sigue mirando hacia el futuro, con el apoyo de su equipo tras un 2024 lleno de pruebas. Está más que preparado que nunca para seguir demostrando su valía en la Fórmula 1. Y mientras los novatos se enfrentan a las críticas de Marko, Verstappen y Russell no se quieren ver ni en pintura, porque continúan con su propia tormenta. ¡Ja, qué pachanga, eh! George Russell, piloto de Mercedes, no ha ocultado la tensa relación que tiene con Max Verstappen de Red Bull. En una entrevista, Russell fue claro al afirmar que no hay buena relación con el neerlandés, pero que tampoco busca su amistad. Comenta que él no está aquí para ser el mejor amigo de un campeón del mundo, que está aquí para ganar, dejando claro que no tiene miedo de competir con Verstappen y confía en que en algún momento, ya sea este año o el siguiente, logrará arrebatarle el título. La rivalidad entre los pilotos ha sido pública desde la temporada pasada, con varios intercambios de declaraciones y enfrentamientos en pista, lo que incluso llegó a las oficinas de los jefes de equipo Toto Wolff y Christian Horner. Y no olvidemos a Lando Norris, quien tiene una rivalidad más que clara con Verstappen y Hamilton, pero también no dudó en expresar su emoción por la posibilidad de que Lewis Hamilton gane un octavo título con Ferrari, algo que considera la cereza del pastel. En
la historia de la Fórmula 1. Norris, aunque fanático de su compatriota, no está dispuesto a cederle terreno y asegura que además de Red Bull, Ferrari será uno de sus mayores rivales, dado su historial de ser un equipo siempre competitivo. Norris destacó que Ferrari, a pesar de los problemas en el pasado, ha demostrado ser un equipo capaz de solucionar sus problemas rápidamente, lo que los convierte en un rival formidable. En su reflexión, Norris también mostró respeto por Charles Leclerc, reconociendo que es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla. Además, compartió su entusiasmo por enfrentar a Ferrari y a pilotos como Leclerc y Hamilton en la próxima temporada. Y ya que estamos en el tema de McLaren, Zak Brown y Andrea Stella, representantes de McLaren, han destacado que el equipo de Woking ha logrado mantener intacto su núcleo técnico, y eso les ha permitido un gran arranque de temporada. Stella mencionó que a raíz del éxito hubo interés de otros equipos por su personal, mientras que Brown subrayó que la cultura que han creado en McLaren es lo que realmente asegura la estabilidad y no los contratos herméticos. Esta declaración ha sido vista como una indirecta a Red Bull, que en el pasado sufrió la fuga de miembros clave como nuestro querido Adrian Newey. McLaren también hizo referencia a la rivalidad con Red Bull, insinuando que algunos contratos de los miembros clave han generado tensiones, como el caso del estratega Will Courtney. Y bueno, Lewis Hamilton ha lanzado un mensaje claro para los novatos en la Fórmula 1. Comenta que le gustaría ver cómo les dan tiempo para que cometan errores. El piloto británico hizo este llamado a la paciencia en un mundo tan demandante como el de la Fórmula 1, que puede ser pues cruel debido a la presión por resultados inmediatos. Hamilton, al lado de Kimi Antonelli, quien afrontará su primer gran premio como piloto de Mercedes, ofreció palabras de aliento y apoyo para los nuevos pilotos, subrayando de que cuando él empezó en la Fórmula 1 también tuvo tiempo para cometer errores. Además, explicó que siempre intenta ser un buen ejemplo para los nuevos, queriendo protegerlos de la sobreexposición mediática y la presión. En su reflexión, también comentó sobre su propia experiencia de ser joven y novato en la Fórmula 1, señalando que a veces los novatos no tienen esa misma oportunidad debido a la mirada pública constante. Los ánimos están muy calientes, como si todos estuvieran bajo presión de un cielo cargado de nubes. Y es que, como veremos en la calificación, todo puede cambiar. Pero si llueve en la carrera del domingo, prepárense para ver cómo las cartas se barajean de nuevo. En condiciones de lluvia, los novatos tienen más probabilidades de cometer errores. Y con el nivel de competencia que tenemos este año, todo puede pasar. En fin, así que ya saben, este fin de semana en Australia no solo estamos esperando el clima impredecible, sino que también los roces, las rivalidades y claro, las estrategias que pueden marcar la diferencia. Los equipos estarán en su mejor momento en la calificación, pero el domingo, cuando la lluvia llegue con fuerza, todo puede cambiar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Veremos a un novato tomar el control de la carrera o será la experiencia de pilotos como Verstappen y Alonso la que nos dé una lección sobre cómo ganar bajo presión? Nos vemos en el Gran Premio de Australia. ¡Chaito!